Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarles su programa Revista del Comercio hoy sábado 9 de junio del año 2018. Bienvenida, madrugadora, licenciada Erika Sánchez. ¿Cómo se siente? Buenos días, don Ricardo. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña y al equipo aquí presente. Madrugadora, don Ricardo, porque como siempre, ¿verdad? Madrugadora. Excusar a toman. Manuel Rodríguez, que nos llamó, ¿verdad? Se le presentaron algunas cosas. Teníamos muchas cosas para tratar con Manuel, pero bueno, la semana que viene será. De todas maneras, 9 de junio del año 2018, ayer debió ser el Día Nacional de las MIPYMES, pero por decreto 202-18, es el decreto del presidente Danilo Medina, se cambia el Día de las MIPYMES para el día 27 de junio. Será el Día de la microempresa, las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Esto es para homologar esta fecha con la fecha designada por las Naciones Unidas para la celebración internacional del Día de las MIPYMES. De manera que ya lo saben, había una gala programada por la Fundación Proempleo que ha sido pospuesta, que debió ser ayer, y ha sido pospuesta de acuerdo a las informaciones que nos envía José Díaz, quien de paso saluda la decisión del presidente de la República de cambiar el Día Nacional de las MIPYMES. Usted fue premiada el año pasado en esa gala. Así es, gracias por hacer la mención, don Ricardo. Mis saludos al señor José Díaz aquí, pues como siempre, a la orden, y bueno, en lo que podamos ayudar, pues aquí estamos. Y efectivamente es una muy buena decisión la que se hizo de fusionar a nivel internacional la fecha de las MIPYMES. Bien, vamos a, como siempre, a darle la bienvenida y nuestro agradecimiento a las empresas que hacen posible este espacio, comenzando por supuesto por el Grupo Mejía Alcalá, con todos sus productos, la leche Millet, presente en cada hogar de la República Dominicana, y ciertamente el país sí crece con millets, porque desde muy pequeño, esa empresa ya tiene 64 años en el país, es decir que los que comenzaron con miles hace 64 años, yo tengo 58, pero los que comenzaron con miles ya muchos están bien avanzaditos. 64 años esta empresa, y miren ahí todos los productos, porque también ellos apoyan a la ganadería local a través de la agroindustria, que manejan a través de la empresa Queso Michel, que también es propiedad de este grupo, y en donde ellos le dan un trato preferencial a los productores de leche de la República Dominicana. Gracias al Grupo Mejía Alcalá. Como siempre, las gracias a Prodal. Prodal es arroz campo, eso es arroz campo, lo mejor de la naturaleza, el grano extra largo, ese que ustedes ven ahí es de 20 libras. 20 libras, en una semana usted compra su saquito de 20 libras, y le da como para 10 días, ¿verdad? Como para 10 días. En mi caso, una semana. Una semana. A mí me ha ido muy bien con arroz campo, y usted lo puede encontrar en todos los colmados, en pequeños supermercados, en los grandes supermercados, en los almacenes. Ahí está arroz campo, lo mejor de la naturaleza. Gracias al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, al Merca Santo Domingo, a Industrias Vanileja con su café Santo Domingo también, que aquí nos lo tomamos bien temprano, y allá en el Merca Santo Domingo hoy, de aquí voy para allá, que me vayan preparando unos chicharroncitos y con unos vegetales al drill, o sea, para contrarrestar el chicharrón con vegetales al drill. Ellos saben ya qué es lo que tienen que hacer. Un chichalay. Un chichalay.
Así que ya lo saben, allá en el Mercado de Santo Domingo del Topi Buffet con la carnita de Don Ricardo, grandes especiales siempre y degustaciones todos los fines de semana. Bueno, una semana, licenciada, bastante fuerte en el ámbito judicial. En el ámbito judicial. La gente esperaba, ¿verdad?, esta fecha, porque justamente hoy, el día de hoy, vencía el plazo que se le fue otorgado a la Procuraduría General de la República para el sometimiento de los encartados en el caso de soborno, de supuesto soborno de la empresa brasileña Odebrecht. Pues el pasado viernes, el señor Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, a las 7:30 de la noche, emitió unas declaraciones en donde dejaba libre, o sea, se archivaba a un grupo de personas, pero se acusaba de manera formal a otro grupo y se incluía a uno que no había sido mencionado, pero no había sido acusado. Los acusados son, como dicen, ¿verdad?, los premios soberanos, el señor Ángel Rondón Rijo, que encabeza la lista conjuntamente con el ingeniero Víctor Díaz Rúa, su abogado, Conrado Pitaluga, el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, el presidente actual todavía del PRM, Andrés Bautista, incluido el secretario general de ese partido, Chu Vázquez, Jesús Vázquez Martínez, fue incluido en el expediente, y el señor Roberto Rodríguez, ex senador por la provincia del Ceibo, es diputado y es director de INAPA en el gobierno de Hipólito Mejía. Esos 7 son los que serán acusados de manera formal por el Ministerio Público. Por estar ahí el senador Tommy Galán, pues están todos incluidos en el mismo expediente, le corresponde una jurisdicción privilegiada, que es la Suprema Corte de Justicia, pero han sido archivados de manera provisional, y que de eso me gustaría que la licenciada nos hable también. Ha sido archivado de manera provisional los miembros del comité político del PLD, Juan Temístocles Montaz, Radamés Segura, Julio César Valentín. También los señores Máximo de Olio, Bernardo Castellano, y también han sido archivados los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, que es el diputado y vocero de ese partido, y el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rudy González, César Sánchez, además de Rudy González, que fue diputado y vocero del PRD por la provincia de Azua. Esas 8 personas fueron excluidas del expediente, archivado de manera provisional, y entonces ahora habrá que esperar el juicio preliminar en la Suprema Corte de Justicia, saber si se va a designar el mismo juez, Alejandro Vargas, o si se va a designar otro juez para conocer estos casos. En el caso de Alejandro Vargas ha sido recusado, hay un proceso de recusación por parte de los abogados del ingeniero Víctor Díaz Rúa. ¿Qué le parece estos acontecimientos en el plano jurídico? Bueno, es algo nuevo, porque no esperábamos que hubiera nuevos acusados desde mi punto y mis conocimientos, ¿verdad? Sobre la parte de archivo provisional, me gustaría empezar por ese punto. El Código Penal establece en su artículo 281 que el Ministerio Público tiene la facultad de archivar provisionalmente un proceso. Y este se da siempre y cuando el Ministerio Público no tenga las pruebas suficientes para introducir en el procedimiento del juicio a los imputados. Este archivo provisional, la ley le establece un plazo, que son de 3 a 6 meses.
Es decir, que el procurador tiene de 3 a 6 meses para decidir si ese archivo provisional se convierte en un archivo definitivo o efectivamente él continúa con su proceso de acusación. Lo que yo no entiendo es cómo a esta altura del juego, es que se inicia el proceso del archivo provisional, cuando se debió realizar antes de conocerse la medida de coerción. Porque cuando nosotros tenemos un caso, nosotros los abogados tenemos un caso y se introduce a la justicia y se conoce una medida de coerción, se inicia el proceso de la fase de investigación, pero cuando usted ya hace la acusación, usted tiene pruebas para someter a la medida de coerción al juez. Lo que usted va a querer es más tiempo para conseguir más pruebas o sustentar la misma. Sobre esta fase de la medida de coerción es importante señalar que en el juicio de instrucción es donde entiendo yo que el procurador ha debido dejar a estos acusados y no archivarlo provisionalmente, porque las pruebas que en su principio él haya tenido, pues ahora digamos que son insuficientes, él ha debido dejar que el juez de instrucción conociera las mismas y sobre esa base el juez de instrucción él mismo lo descarte y que entonces no se introduzca al juicio de fondo la acusación determinada. Bueno. Sobre el punto de los nuevos acusados, pues vamos a confiar, ¿verdad?, que estos tampoco en un futuro tengan otro archivo provisional que se convierta en definitivo. El nuevo, en este caso Jesús Vázquez, que fue la persona que se incluyó, Chu Vázquez, como se conoce popularmente, dice el procurador que en la fortuna del amigo Chu Vázquez se encontraron valores que no se pudo justificar y que hay cheques que le fueron otorgados por empresas de Ángel Rondón, a él de manera personal, a su esposa y a uno de sus hijos. Pero yo escuchaba a al hijo que se mencionaba decir, bueno, pero cuando se hizo supuestamente esa operación, el hijo apenas tenía 3 años de edad. O sea, allá hay cosas que va a haber que sentarse y bueno, y la reacción de Chu Vázquez no se ha hecho esperar y está llamando a la Comisión Interamericana de Justicia, una comisión que existe y que la República Dominicana supuestamente es miembro, no es miembro, pero que en Guatemala y en otros países de Centroamérica ha jugado papeles importantes en la persecución de la corrupción. Entonces, habría que ver qué va a pasar en la República Dominicana. Aquí el movimiento Marcha Verde, que lucha por cero impunidad, ha instalado un campamento permanente en el frente de la Suprema Corte y de la Procuraduría, y desde ahí se han estado haciendo reclamos de que se incluyan a más personas. Y yo, honestamente, yo no voy a emitir un juicio de valor en este sentido, porque mi opinión, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué pudiera yo decir? En mi opinión, ¿verdad? Si en un momento determinado el propio procurador había dicho que ahí estaban todos los que son y que son todos los que están. Ahora resultó que ni eran todos los que están ni eran todos los que son, porque se excluyeron a 8 personas de 14, o sea, más del 50% de los que habían sido incautados. Y el mismo procurador había solicitado 18 meses de medida de coerción para la mayoría, para todos ellos, sin mediar, sin saber si verdaderamente tenía el fardo de la prueba para eso, precisamente quizás porque necesitaba todo ese tiempo para demostrarlo. Pero si recordamos que en mayo del año pasado, cuando estas personas fueron apresados, el movimiento que se hizo para su apresamiento en la madrugada, allanamientos, armas largas, militares, todo este proceso, como que se quería enviar un mensaje a la comunidad internacional de que República Dominicana estaba haciendo. Bueno, ahora resulta, perdón, que la mayoría de esta gente han tenido que
que sacarlo del expediente por falta de prueba. La propia doctora Miriam Germán, en su voto, ¿verdad?, ponderado, había dicho que, había prácticamente vaticinado que esto era insustentable porque no se podría basar una acusación basada en que yo supe, en que me dijeron, en que podría ser, que podría ser. Entonces, esa parte yo pienso que es lo que está generando todas las críticas que en estos momentos pesan sobre el Ministerio Público. Recordemos que es archivo provisional, que no es un archivo definitivo, y sobre la base de este tiempo en donde provisionalmente estas personas quedan en un proceso aparte de la continuidad de la investigación, dentro de la investigación de los nuevos imputados se puede dar la luz de que nuevamente salgan los anteriores y se concreticen las pruebas que quizás anteriormente se tenía. O, efectivamente, este archivo provisional se convierta en archivo definitivo y la acción penal ya perime. Si usted sale a hacer una encuesta en estos momentos a la población dominicana sobre la credibilidad de esta lucha del gobierno en contra de la corrupción, obviamente que vamos a encontrar, los hallazgos van a ser definitivamente de que la gente no cree en que verdaderamente se esté persiguiendo con firmeza los actos de corrupción en el país. Y si las cosas son como son, yo me atrevería a proponer al Tribunal de la Haya, a la Comisión de los Derechos Humanos Internacionales, a todo el mundo, de que a los funcionarios elegidos, nombrados por el gobierno de la República Dominicana, desde agosto del año 2012 hasta la fecha, se le entregue la medalla de la honradez acrisolada con distintivo de oro, porque, dada la circunstancia de todo lo que se ha hablado, pasar por todo ese lodo y no embarrarse, hay que ser demasiado serio. He dicho cosas que extrañas, pero vamos a hacer una pausa para enfriar un poquito los micrófonos, echarle fresco, sí. Y entonces nos vamos a pasar al mostrador, sí, en donde vamos a hablar de otros temas que tenemos en agenda en el día de hoy. Pero a mí me gustaría, antes de irnos, señalar unos comentarios que hizo el procurador, donde él llama a la paz, a resolver los conflictos mediante el diálogo. Usted sabe que actualmente nuestro país está lleno de mucha violencia. Los hombres y mujeres de nuestro país están entrando a tomar la justicia por sus manos. Y el procurador llama a que se manejen los conflictos mediante diálogos. Pero nos damos cuenta que cuando nos vamos a los tribunales, nos vamos a la fiscalía, nos vamos a la policía y las personas quieren buscar ayuda mediante el diálogo, no se encuentra ayuda. Le dicen que no y no se resuelve. Entonces las personas quieren empezar a tomar la medida de justicia en sus manos. Yo sugiero que la justicia y el diálogo empiece a través de esas oficinas que deben de dar soporte, un soporte inmediato. Tengo un caso que lo vamos a asociar junto con el aniversario del Banco Agrícola, la parte de los arrendamientos que queremos mencionar en el día de hoy, pero justamente un caso donde una persona fue a buscar ayuda al destacamento más cercano y allá ese destacamento le dijo que no le podían ayudar. Entonces así no es posible que lleguemos a un diálogo, ¿verdad? Mientras tanto, ahí en Dajabón, un señor vino y asesinó a su mujer, asesinó a una amiga de ella, como si nada. O sea, yo honestamente, estos temas de la violencia intrafamiliar, con todo lo que repercute en una sociedad inminentemente viciada, porque hay una contaminación en la sociedad de la cual el gobierno como ejecutor de las políticas públicas, por supuesto que tiene responsabilidad. Sin embargo, yo entiendo que la principal responsabilidad debe iniciar en la casa, en la familia, y en la familia dominicana, desafortunadamente, estamos fomentando una sociedad irrespetuosa, una sociedad
que desde muy pequeños los niños desobedecen sin ninguna disciplina. Entonces el producto que estamos enviando a la calle son adolescentes ingreídos, prepotentes, malcriados. Así es. Y que entonces el resultado después cuando tienen pareja no puede ser otro que es el de golpear a su concubina, a su compañera, a su esposa, el maltrato físico y mental, porque no solamente es el maltrato físico, sino también el maltrato mental. Verbal. Entonces, todo esto, señores, es importante que la sociedad reflexione, porque el principal aporte tiene que comenzar por nuestras casas, por nuestras familias. Me gustaría hacer un llamado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debería de trabajar junto con grupos de psicólogos, con los niños y con los educadores, que son los que trabajan con nuestra sociedad, con el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros niños. Pero resulta que cuando vamos a buscar un psicólogo, nuestro seguro no cubre, don Ricardo. No lo cubre. No cubre las atenciones porque eso es un privilegio. Un psicólogo es un privilegio y el seguro no lo cubre. Entonces el Ministerio de Educación, que trabaja con nuestros niños, que nuestros niños son los hombres y mujeres del futuro, no pueden tener atención, pero cuando vamos a un colegio privado, el colegio privado, cuando encuentra a un niño con diferentes tipos de conductas, lo mandan a hacer estudios y análisis para identificar qué tipo de problema puede tener ese adolescente o ese menor. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Cuando regresemos nos vamos al mostrador y allí vamos a hablar de otros temas, incluido un tema que es muy recurrente aquí en unas declaraciones del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana sobre la leche y la problemática que tienen los arroceros ante la llegada inminente se vencen los plazos del DRCAPTA y eso tiene muy preocupado al sector arrocero en la República Dominicana. Pausamos. Bueno, señores, aquí estamos ya en el mostrador, en donde vamos a balancear las noticias. Aquí vamos a balancearlas, ¿verdad? Para allá y para acá, como la balanza de la justicia. De nuevo aquí en su programa Revista del Comercio. Miren, varias cositas rápidamente antes de entrar con el tema, este tema jurídico que tiene la licenciada Erika Sánchez. La República Dominicana por fin fijó una posición ante la OEA sobre la situación que vive la República Bolivariana de Venezuela y votó en favor de que se le aplique la Carta Democrática ante la Organización de Estados Americanos. Esta fue una posición bien aplaudida por muchos sectores porque se entiende que ya no se podía seguir con paños tibios en torno a la situación que vive ese país y que obviamente la tosudez, la irracionalidad del señor Nicolás Maduro, la burla que le hizo al presidente Danilo Medina en un intento de diálogo y en medio de ese intento de diálogo adelanta el proceso de las elecciones y hace unas elecciones como le da su gana, no podía tener otra respuesta que la que dio el gobierno de la República Dominicana ante la OEA. Así que esta fue una información. Entonces vamos a ver cuáles van a ser los acontecimientos que van a seguir a continuación sobre la relación entre, o sea, porque no hemos visto ninguna reacción por parte del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, pero vamos a esperar cuál va a ser la reacción. Otra noticia internacional es que por primera vez en los 73 años que tiene la Organización de las Naciones Unidas, República Dominicana pasará a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU de manera no permanente durante el año 2019 y el año 2020. 2 años
va a estar ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU. También esto ha sido bien valorado incluso por la oposición de la República Dominicana, el propio presidente del PLD, independientemente de las diferencias que tiene con el presidente Danilo Medina, ha saludado este logro de que nos tomó 73 años, pero por fin, si de alguna manera eso nos sirve para el ego como país, ya la República Dominicana, al igual que otras naciones poderosas, está en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de la República dieron conjuntamente con un conjunto de funcionarios, el Ministerio de Obras Públicas y la directora del Intran y otros funcionarios dejaron iniciados los trabajos de una estación multimodal en el kilómetro 15, la autopista Duarte, ahí en la entrada de los Alcarrizos próximo. Esta estación multimodal va a alojar la llegada de autobuses, de carros, de estos carros de concho, de transporte de pasajeros, pero también va a alojar la futura construcción de la línea del metro que va a llegar hasta los Alcarrizos y una extensión también de la línea 2 del teleférico para Herrera, los Alcarrizos, en la entrada ahí ¿cómo se llama esto? En el Cristo Redentor, Mano Guayabo, etcétera, etcétera. O sea que una obra valorada, apreciada, se va a construir con fondos propios, según ha dicho el presidente de la República, y le ha dicho a los choferes que no se preocupe, con Antonio Marte, que estaba presente, que no se preocupe porque también tienen ya las previsiones para que ningún chofer que cubren esas rutas pues se quede fuera en todo este proceso. De manera que bienvenida sea esta obra por parte del gobierno de la República Dominicana y que esperamos que en los próximos 2 años que le quedan a este gobierno pues se pueda entregar a la sociedad, porque estas son de las cosas importantes. Entonces ahora sí vamos a pasar a la licenciada Erika Sánchez. Más tarde le vamos a hablar de la situación del arroz, pero es muy interesante conocer este régimen cómo se maneja el régimen de los arrendamientos en lo que tiene que ver con el Banco Agrícola de la República Dominicana, en el contexto jurídico, que la gente sepa a qué debe atenerse a la hora de hacer un contrato de esta naturaleza. Adelante, licenciada Erika Sánchez. Muchísimas gracias, don Ricardo. Así es, usted sabe, porque somos inquilinos, sabemos, ¿verdad?, que cada persona que arrienda un inmueble tiene la obligación de entregar unos depósitos. Muchas personas pues desconocen dónde van esos depósitos, pero creo que la mayoría tiene el conocimiento de que el mismo es un requisito establecido por la ley, por el Código Civil de la República Dominicana, donde este debe ir dirigido al Banco Agrícola, porque es parte de los fondos que el mismo utiliza para el fomento agrícola de nuestro país. Dentro de esta exigencia que la ley establece de los depósitos, surge lo que viene siendo un contrato de arrendamiento, que el Código Civil pues nos permite crear contratos tanto escritos como contratos verbales. Sí, existen los contratos de arrendamiento verbal que el Código Civil lo establece. Algo que no debe ser, porque las personas al momento de rentar un inmueble deberían pues preocuparse por tener sus contratos escritos, pero dichos contratos no deben ser creados sobre la base de simples modelos que están y circulan en nuestro país, y las personas pues firman ese documento y no respetan
digamos, el conocimiento del mismo, porque existen muchos derechos que los inquilinos tienen y muchos derechos que los propietarios también tienen, y si no se ponen de acuerdo y utilizan modelos y no lo crean sobre la base de conciencia, entonces ya a la larga, cuando existen conflictos entre ellos, pues ahí es donde viene por qué no utilicé un contrato o creé un contrato con conciencia, porque es la importancia de la ley. Esto lo menciono porque sabemos e informamos que la ley, existe el decreto 4807 del 1959 en su artículo 3, donde establecía 3 condiciones fundamentales para que un propietario desalojara a un inquilino. Dentro de esas 3 condiciones podemos mencionar que el propietario quiera hacer uso de su inmueble, por lo tanto es un derecho de propiedad que le asiste, introducir el proceso ante el Departamento de Alquiler y Desahucio para que este inquilino se retire, o que el propietario pues quiera arreglar el inmueble o quiera cederle a un familiar dicho inmueble. Solo 3 requisitos que si uno de estos no se cumplía, el propietario no podía desalojar en un principio, ¿verdad?, a su inquilino. Pero resulta que el Tribunal Constitucional recientemente en este año ha declarado inconstitucional este artículo. Es decir, que abre la puerta a todos los propietarios a que realicen desalojo, inicien demanda en desalojo a los inquilinos cuando quieran sus inmuebles. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional? Porque está violentando un derecho de propiedad de la Constitución, de nuestra Constitución de la República Dominicana, nuestra Carta Magna. ¿Cómo es posible que un dueño de un inmueble solamente pueda tener uso del mismo cuando a ¿verdad?, se le presentan estas 3 condiciones? Uno de los puntos también que la misma sentencia pues ayuda a la parte del inquilino, por decirlo así, es que pues ya no se le va a contemplar cláusulas que le prohíban hacer uso del inmueble, o sobre la base de la ley que no le permitía hacer uso del inmueble si su propietario se lo imputaba, es decir, el inquilino podrá hacer uso del inmueble. Fíjese que en los contratos dice que usted no lo puede subalquilar. ¿Por qué dice que usted no lo puede subalquilar? Porque el Código Civil establece en uno de sus artículos que la persona que arrenda ese inmueble tiene el derecho de subalquilarlo. Entonces, si en el contrato no se establece ese subalquiler que está prohibido, este inquilino tiene la potestad de hacerlo, entre uno que otros detalles. Pero sí quisimos traérselo, este comentario muy en especial a nuestros comerciantes y empresarios, ¿verdad?, que están arrendados, y aquellos que están arrendados bajo el contrato de modalidad verbal. Es importante pues señalar que el Código Civil establece un plazo de 120 días de notificación antes de iniciar cualquier tipo de conflicto para que éste sea desalojado. Pero no me quiero retirar sin antes felicitar, ¿verdad?, a nuestro presidente del Tribunal Constitucional, porque este ha creado un departamento, una unidad de seguimiento de sus sentencias. El magistrado Milton Rey Guevara ha determinado un departamento especial para que exista una vigilancia del cumplimiento de la sentencia. Y esto lo decimos porque sabemos que muchas sentencias se convierten simplemente en papel y siguen utilizando, exacto, y siguen utilizando las leyes y los artículos que el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional. Entonces es un irrespeto, sobre la misma base que estábamos comentando, Ricardo, de la violencia, ¿verdad?, que las personas pues toman en sus propias manos, porque las leyes están, los tribunales están, las medidas se dan, las sentencias surgen, pero después no se implementan. No hay consecuencias. Entonces, muchas felicidades y esperemos que este departamento de unidad de seguimiento de sentencia del Tribunal Constitucional sí funcione. Hacemos la segunda pausa y entonces cuando regresemos les voy a hablar del asunto del arroz que hemos hablado y sobre las declaraciones que dio el ingeniero Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, otra vez sobre el caso de la leche en polvo. Pausamos.
Bueno, señores, aquí estamos de regreso en su programa Revista del Comercio. Un saludo al cofundador de este espacio, el doctor Wilson Pichardo, cofundador. Todavía Wilson firma los cheques aquí, es bueno que ustedes lo sepan, para que te cobren. Bueno, miren, yo le estaba haciendo una consulta al doctor Wilson Pichardo, porque escuchaba y veía unas declaraciones del ingeniero Campos de Moya, que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que salieron publicadas en el periódico El Diario Libre, sobre él, donde él califica como una vagabundería el hecho de que se venda leche en polvo al granel. Y obviamente que para una persona como Campos de Moya, que su papá, a él le decían Campito de Moya, Campito. O sea, si ustedes lo ven con esa barba, pero él le decía, todavía hay gente que le dice Campito de Moya, porque su papá, un hacendado, muy ligado siempre a la industria azucarera, Campos de Moya, ¿verdad? Era su papá. Y obviamente, ese no ha sabido nunca lo que salía a pedir un biberón de leche. Ese no, nunca en su vida, ese ha sabido lo que es. Como si tú fuiste criado con leche pedida. No, ese nunca sabe lo que es ser criado con leche pedida. Entonces, para él es muy fácil, representa un sector de la industria que a mí me parece muy bien que se tomen estas medidas, estas normativas, sin buscarle una alternativa a la gente pobre, que son los que han obligado a que se venda leche al granel. Es desagradable tener que venir a defender esto cada rato. No porque a mí me interese vender leche al granel. Yo no vendo leche al granel. No vendo eso. O sea, yo vendo, si tengo que vender, yo vendo leche en funda. O sea, traigo un furgón de leche entera de 55 libras o traigo un furgón de leche semidecremada y al que quiera se la venda. Si yo la traigo con mi permiso, la traigo de manera legal. Así sí yo la vendo. Ahora, no la vendo al detalle. Se la puedo vender a una industria, se la puedo vender a quien me dé la gana. Ahora, decir lo que está diciendo el ingeniero Campos de Moya, desde el punto de vista del sector que representa, bien, de maravilla. Ahora, ¿por qué no pensar un poquito, usted que representa el sector industrial, en una alternativa para evitar que las personas, más de 4 millones de personas que aquí son los que van a los colmados y obligan, los colmados se la llevan hoy la leche y mañana vuelven y la ponen porque es un requerimiento de la población? Y estamos hartos de decirle a las autoridades que le tienen que buscar una alternativa a esa normativa para evitar que los colmados tengan que caer en esa situación de insultos y que sean perseguidos como delincuentes, como está ocurriendo en la República Dominicana. Es una irresponsabilidad del gobierno de la República Dominicana no buscarle una alternativa a esas casi 4 millones de gente pobre que no puede. Entonces, un litro de leche que se compra, el precio más alto que lo que le pagan, por ejemplo, a una gente que se faja a ordeñar una vaca desde las 4 de la mañana, yo no creo que llegue a 23 pesos en estos momentos. No llega a 23 pesos. Ahora, ¿cuánto cuesta un cartón de leche en un supermercado? Yo lo he visto colocado próximamente hasta 60 pesos y hasta más. Un cartón de leche de esos que son listo, qué sé yo qué, o en un envase de Tetra Pak, etcétera, etcétera. Hasta casi 60 pesos. Entonces, para una gente pobre que compra 25, 30 pesos de leche, con eso hace un litro de leche y alimenta a su familia bajo las condiciones que su salario le permite y que sus posibilidades económicas le permite, y que tienen 4 muchachos y tienen que hacerle un chocolate y compran 25 pesos de leche, le bombean un litro de agua y una tabla o 2 de chocolate o una cocoa, y con eso están, y lo hierven, lo someten a una alta temperatura hasta que sube, y eso se le da a esa familia. Entonces, ahora eso no puede ser porque hay una normativa que prohíbe que se venda esa. Aquí no hay, ojalá yo, que los ganaderos dominicanos pudieran colocar un bidón de leche fresca en cada colmado, un bidón de esos de 5 galones, de esos transparentes en aluminio, con una llavecita, y que todo el que quiera, dame media botella de leche, como era antes, dame una botella de leche. La gente iba a los colmados, yo llegué a vender leche
por litro en el colmado. 1 litro de leche, media botella de leche. La gente iba, la misma botella de la Brugalita o de la que sé yo, que esa misma iban con ella. Y tú se la llenabas de leche fresca, ordeñada. Ahora hay un proceso más moderno, entonces, pero eso tiene un costo muy alto para la población. Entonces, la propuesta es que se le busque una alternativa a la normativa que prohíbe la venta de leche en polvo al detalle en los colmados y que se le garantice sencilla y llanamente la inocuidad de que el producto le llegue de manera... Aquí hay 20.000 formas, aquí hay una metalmecánica, una industria metalmecánica pujante que puede desarrollar los dispositivos para manejar la leche en polvo y que le llegue a la población de manera higiénica e inocua. No con alacranes ni con cucarachas, como ha dicho mi amigo Jairo Severino en el periódico El Dinero. No, porque no es verdad. Aquí el colmado cuida eso. Naturalmente, hay una normativa y nosotros la respetamos. Hay otra cosa ya finalmente que no se nos puede quedar antes de pasar a una parte final con Erika, y es la preocupación que tiene el sector arrocero con el asunto del DRCATA. El ingeniero Omar Benítez, que es el ministro de Agricultura, ha destacado el crecimiento. Por ejemplo, aquí se produjeron el año pasado unos 12.9 millones de quintales de arroz, un 5.7 más con respecto al año anterior, y él destaca en este evento que tuvo de que existen aproximadamente unos 30.000 productores de arroz en el país y el 50% de estos productores pertenecen a la reforma agraria, es decir, que son pequeños productores con menos de 3 hectáreas, o sea, 3 hectáreas, ha dicho el ministro de Agricultura. Pero otro apunte importante es que el arroz es el segundo rubro de mayor importancia a nivel mundial y en nuestro país ocupa el primer lugar debido a que las familias dominicanas gastan cerca del 24% de sus ingresos para comerse su arrocito, a veces hasta 2 veces al día, porque a veces se come arroz al mediodía y en la noche por razones económicas hay que hacer arroz con huevo otra vez, porque no le da para hacer otra cosa. Además, esto representa la generación de empleos, bueno, divisas, lo de la divisa hay que verlo con una lupa, pero sí representa el 14% del Producto Interno Bruto, que eso es sumamente interesante. De manera que nuestro respaldo a cualquier medida que se vaya a tomar en el país para favorecer al sector arrocero, aún tenga que pedirse una dispensa para la entrada en vigor del DRCATA. Una pregunta, licenciada, final. Si yo registro el nombre de una institución, ¿de quién es el nombre finalmente? ¿Es mío o es de la institución? El nombre comercial, tenemos la ley 2000 que establece los procedimientos de registro. Y la persona que registra de conformidad con la ley 2000 y los convenios internacionales que se absorben a través de él, el que lo registra es el propietario. Es decir, que si usted registra el nombre y entra ese nombre a una sociedad o a una fundación o a una asociación X o Y, ese nombre comercial es suyo. Es de quien lo registra. Sin embargo, es por eso que se debe crear la compañía con conocimiento y especialistas que al momento de, si es una sociedad, lo registró una persona, vamos a hacer el cambio del nombre para que sea nombre de las 2 personas. O se firma una cesión de derechos. ¿Se puede firmar una cesión de derechos? De transferencia de derechos, Okay. Y entre dentro de la sociedad ese derecho. Porque los derechos de propiedad son de la persona que lo registra. Si sus estatutos no establecen que lo cedió, que lo otorgó, ese nombre le pertenece. Porque conozco un caso de una persona que había una institución que no había sido registrada. La institución ya existía desde los años 80, cuando eso no existía, que tenía que ser registrada obligatoriamente para incorporarla.
y entonces fue y registró en ONAPI. Cuando quiso quitarle el nombre a las personas que estaban rigiendo la institución, hubo una jurisprudencia y se lo negaron. Porque usted me está ligando y aquí entra la parte de la confusión. Una cosa es que usted lo tenga registrado y inicia el uso de ese derecho del nombre. Otra cosa es que yo empiece a usar ese nombre y ese nombre sea conocido por esa persona o esa entidad y ese nombre no esté registrado. En este caso, si otra persona viene vivamente a querer registrar ese nombre comercial, ¿el derecho a quién le pertenece? ¿Al que lo estaba usando o al que lo registró? Con esto cerramos por el día de hoy nuestro programa Revista del Comercio, reiterando los saludos al doctor Wilson Pichardo, y vamos a aprovechar para saludar a William Pichardo allá en el Laboratorio Veterinario Central de la República Dominicana. Necesitamos tomar un café con el doctor William Pichardo, ¿verdad? Lo más pronto posible. Así que ya lo saben, señores, nos vemos la próxima semana aquí en Revista del Comercio. Muchas gracias. El derecho es el que lo está usando. Está bien.